déjeme decirle que hay nota desde Tamaulipas. Hay nota desde Tamaulipas porque hay información de la Secretaría de Salud de Tamaulipas que ha presentado un total de 70 denuncias, de las cuales 14 son de carácter penal en contra del exgobernador panista de aquel estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, prófugo, se la pasa en Estados Unidos, creo, y contra diversos exfuncionarios de su administración por presunta adjudicación ilícita de contratos que representan un quebranto al erario por un monto superior a los 343 millones de pesos, todo ligado a las empresas de los hermanos Carmona. Ojo con esto. El exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, habría hecho contratos a modo con los hermanos Carmona y se denuncia desde la Secretaría de Salud que es por un monto superior a los 343 millones de pesos. Oiga, con razón se llevaba también con Silvano Aureoles, el otro prófugo, pero es el del PRD, que por cierto ya no existe, el exgobernador de Michoacán. Le quiero agradecer al licenciado Iván Saldaña Magaña, director jurídico de la Secretaría de Salud del gobierno de Tamaulipas, que nos tome esta comunicación para que nos dé más detalles y nos explique de qué se trata, de qué alcance tiene esto, porque, híjole, yo creo que van a salir los Roberto Gilsuar, los abogados Coello a querer defender a García Cabeza de Vaca, pero pareciera que lo que no tiene es perdón de Dios, el ex gobernador panista de Tamaulipas. 70 denuncias que presenta la Secretaría de Salud de aquel estado, 14 de carácter penal en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, el exgobernador panista de Tamaulipas. Muchas gracias, licenciado Iván Saldaña Magaña, por tomarnos esta comunicación. Al contrario, gracias a ti, Vicente, por la invitación que me haces para participar en tu espacio y poderle dar a conocer a la gente lo que se verificó el día de ayer acá en la capital de Tamaulipas. El día de ayer, como bien lo dices, realizamos una rueda de prensa a través de la cual le informamos a toda la gente de Tamaulipas, a las y los tamaulipecos, que en el sexenio pasado de Cabeza de Vaca, en los ejercicios fiscales del 2017 y del 2018, hubo presuntas irregularidades en los procesos de compra y adquisiciones de los proveedores, en donde tenemos un estimado, Vicente, de un desvío por poco más de 343 millones de pesos. Entonces, ¿qué pasó? El día de ayer solamente se le informó a la gente de las denuncias que presentamos el día de antier. El día de antier presentamos un total de 70 denuncias. De esas 70 denuncias, 14 son en el orden penal. Le dimos vista al Congreso del Estado, le dimos vista a la Auditoría Superior del Estado, a la Auditoría Superior de la Federación y desde luego también le dimos vista a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno por presuntos delitos que se cometieron en el sexenio de Cabeza de Vaca en respecto a los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Licenciado, esto de seguir el proceso y de confirmarse, ¿llevaría a la cárcel de ser de acuerdo al proceso a un exgobernador como Cabeza de Vaca o no da para tanto? Sí, por supuesto, existen los elementos como para poder considerar que existe la responsabilidad penal en cada uno de los funcionarios que nosotros señalamos en las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía de Corrupción del Estado de Tamaulipas. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Pues nosotros estamos realizando un ejercicio no solamente jurídico, sino también de carácter administrativo, de carácter fiscal, contable, para poner sobre el conocimiento a las autoridades correspondientes
nosotros desde la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas detectamos anomalías, detectamos diversas irregularidades en los procesos de adjudicaciones directas que ilegalmente les concedieron a 2 empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona. Entonces, aquí lo que nosotros estamos simple y sencillamente haciendo es cumplir con nuestro deber como funcionarios públicos en poner en conocimiento a las autoridades correspondientes de las presuntas irregularidades que nosotros detectamos en el ejercicio fiscal del 2017 y del 2018. Se trata de una red de complicidad desde el más alto nivel, podemos decirlo así, bueno, desde su trinchera, obviamente, licenciado. Por supuesto, mira, yo creo que las evidencias que sostienen nuestras denuncias, los elementos con los que nosotros nos apoyamos para proceder con esas denuncias, pues yo creo que hablan más que 1000 palabras. Existe toda una investigación de carácter preliminar en donde no solamente la Secretaría de Salud participó también, debo decirlo con todas sus palabras, la Secretaría de Administración, y también participó lo que es hoy en día en Tamaulipas la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Existen todos los elementos necesarios como para considerar que va a existir una responsabilidad de índole penal y alcanzaría, desde luego, para que en el momento oportuno que así lo considere pertinente la Fiscalía de Anticorrupción del Estado de Tamaulipas pueda proceder con la judicialización de esas carpetas de investigación. Todo un modus operandi, todo un modus operandi. A ver, cuéntanos, licenciado. A ver, desde el nivel más alto de la estructura gubernamental, llámese el Ejecutivo del Estado anterior, extracción panista, el ciudadano Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como diversos subsecretarios, como el director de compras de la anterior administración estatal y muchos otros funcionarios implicados en los procesos de compras. Vamos, mira, te pongo un ejemplo, por citarte un ejemplo. Nosotros detectamos en los procesos ilegales fallidos, desasiados de toda esa administración estatal fallida de Cabeza de Vaca, en donde ni siquiera había contratos firmados en las adjudicaciones directas. Fíjate nada más la gravedad del asunto. No podemos nosotros pasar por alto esa situación. ¿Cómo vamos a hablar nosotros de que es un proceso legal si ni siquiera hay un contrato firmado por los funcionarios que están facultados para tales efectos? Ahora, por citarte solamente unos ejemplos, además de lo anterior, debo de comentarles a la gente que nos está escuchando y viendo por las redes sociales que en su momento se realizaban pagos, ¿sí? Por ejemplo, tengo un caso en una denuncia, se realizó un pago por cerca de 5 millones de pesos el 28 de febrero del 2018. ¿Y qué crees? Que la factura de esos casi 5 millones de pesos salió hasta el 2 de octubre del mismo año, del 2018, casi 8 meses después. No podemos nosotros hablar de que se cumplían con las formalidades de los procedimientos. La ley es muy clara. Ninguna entidad, ninguna Secretaría de Estado puede erogar por concepto de una prestación de un servicio si no hay de por medio un contrato firmado, si no hay de por medio una factura. Es una desfachatez lo que se vivió en aquel entonces, en donde ni siquiera observaban los elementos mínimos indispensables que marca la ley de adquisiciones del Estado de Tamaulipas. Ahora, el tema no es menor. De esos 343, casi 344 millones de pesos que nosotros estamos estimando como un quebranto patrimonial, en promedio son 220 millones de pesos de origen estatal y un promedio de 120 millones de pesos de origen federal. Entonces, hay ramas en las cuales pues, tenemos que estar bien vinculadas para poder entender que el patrimonio de los tamaulipecos ha sido dañado muy seriamente. ¿Cuál es el mensaje? Yo he escuchado al gobernador Américo Villarreal decir cero impunidad, pero también he visto cómo con la llegada de la 4T a Tamaulipas, que evitaron por todas las formas legales e ilegales los panistas que se diera, pues se han alebrestado los demonios y han querido echarle ruido al revés, ¿no? A señalar a Américo Villarreal y a sus colaboradores. ¿Cuál es el mensaje
licenciado, pues para la ciudadanía, y creo que puede sentar un precedente en otros estados también. Sí, por supuesto, pues el mensaje es muy claro: cero tolerancia a la corrupción, cero tolerancia a los actos de corrupción. No podemos en ninguna parte de México ni en ninguna parte del mundo tolerar como funcionarios actos de corrupción que atenten contra la moral, que atenten contra el derecho, que atenten contra las buenas costumbres, que atenten contra el pueblo. Nosotros, desde nuestra perspectiva y de nuestra trinchera propia, desde luego, hacia el interior de la Secretaría de Salud, no vamos a tolerar ningún acto de corrupción y vamos a vigilar estrictamente el cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es un deber de todo funcionario público y el mensaje es claro: poner a las personas que sean responsables ante la justicia, que sean las autoridades correspondientes quien determinen si existe cierta responsabilidad o no respecto de lo que nosotros estamos señalando. El día de hoy, ya la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Tamaulipas tiene en su poder 14 denuncias penales en donde los principales imputados a saber, te los voy a compartir. En primer lugar, tenemos al exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Tenemos también como señalada, imputada dentro de las investigaciones que estamos realizando y que ya forman parte de una eventual carpeta de investigación ante la Fiscalía, a su exsecretaria de Salud, la señora Gloria de Jesús Molina Gamboa. Tenemos también como imputado a Horacio García Rojas. Él fue subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salud. Tenemos también, desde luego, ni más ni menos a quien pagaba los ostentosos y multimillonarios contratos del señor Alejandro Aguilar Pogner. Él era subsecretario de Administración y Finanzas de la Secretaría de Salud. ¿Y qué crees? Desde luego también tenemos al director de compras del gobierno del estado, Román Castillo Airola, entre muchos otros funcionarios, pero te comento solamente los principales para que pueda la gente estar consciente de cuál es el nivel de complicidad con el que se operó durante el sexenio de Cabeza de Vaca. Esto para simple y sencillamente beneficiar a dos empresas que durante muchos años estuvieron cobrando contratos millonarios en el sexenio de los panistas de manera ilegal. Estas empresas son Grupo Industrial Permart y Grupo Industrial Joser. Esas dos empresas fueron las que fueron beneficiadas durante mucho tiempo y que, insisto, el día de hoy se encuentran asociadas a los hermanos Carmona. Licenciado, entendiendo que está prófugo o no da la cara el exgobernador panista Cabeza de Vaca, ¿ves que vaya a terminar en el ámbito federal esto o qué? ¿Qué sigue? ¿Cómo ves que se le vaya a dar para adelante? Mira, de momento las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Tamaulipas, pero como bien te lo comenté, también se le dio vista a una instancia de carácter federal y esa instancia es la Auditoría Superior de la Federación. Será, en dado caso, en dicha instancia, en donde a través de dichas denuncias que fueran presentadas con anterioridad, se determine la responsabilidad, en este caso, del exmandatario del estado de extracción panista, el ex gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Si me permites, vamos a estar al pendiente, licenciado. Nos tendremos que dar la vuelta también por Tamaulipas o como tú lo consideres, porque esto no es poca cosa. Estamos hablando de un huecote de más de 300, casi 350 millones de pesos, que es el dinero de los tamaulipecos y tamaulipecas. Que no se nos olvide que el dinero que se manejó a su antojo de estos gobiernos era el gobierno de los tamaulipecos y tamaulipecas, y Tamaulipas merece lo mejor después de tener tantos gobiernos corruptos del PRI y, como está señalando, del PAN. Licenciado, ¿con qué quieres cerrar esta oportunidad? Yo agradeciéndote, por cierto, tu generosidad para hacer posible este enlace. Pues bueno, ¿con qué puedo cerrar yo? Pues que la gente verdaderamente entienda que los verdaderos nexos con los hermanos Carmona
fueron desde el sexenio pasado, que están los vínculos, los lazos muy estrechos entre Cabeza de Vaca y los hermanos Carmona, y ahí está como prueba contundente y palpable con la operación de esos recursos a través de esas dos empresas. Esas empresas fueron beneficiadas durante mucho tiempo, y eso la gente lo debe de saber. El verdadero interés que tenía el exgobernador era simple y sencillamente hacer negocios. Eran socios. Y si sale un defensor ahí a hablar con respecto a la imputación que se le está haciendo a Cabeza de Vaca, pues que salga a dar la cara, y que en un momento dado encuentre los elementos como para destrozar esa mentira que tanto tiempo han venido tratando de hacer basada bajo una premisa falsa. Es un constructo social que han querido hacer pretenderle ver a la gente de las y los tamaulipecos. El verdadero negocio, el verdadero compadrazgo y la verdadera relación es entre Cabeza de Vaca y los hermanos Carmona. Van a chillar y van a decirse víctimas de persecución como lo han hecho por los últimos años, licenciado. Pero yo te agradezco, licenciado Iván Saldaña Magaña, director jurídico de la Secretaría de Salud del Gobierno de Tamaulipas, que nos acompañes para hablar de este presunto posible quebranto de 343 millones de pesos allá en Tamaulipas en el gobierno pasado, el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca. Gracias, licenciado. Saludos, hasta luego. Muchas gracias. Estamos hablando sin censura de esto que también debe importarnos, porque Cabeza de Vaca en su momento incluso quiso, pero no se lo dejaron, obviamente, ¿no? Quiso, no le alcanzó por el personaje que es, ser candidato del PAN o del PRIAN a la presidencia de México. Puta madre. Pues con razón querían a toda costa tumbar al hoy gobernador Américo Villarreal, porque querían dejar a los suyos para cuidarse la cola unos con otros. Híjole. Bueno,